están? Soy María Royce y estoy feliz de ser parte nuevamente de Despertando Mentes Mexicanas, hoy en su edición virtual 2021. Me ha encantado escuchar a cada uno de los speakers. Sin duda, sus charlas hacen que nos enfoquemos en lo que realmente importa. Y justo yo quiero hablarles de algo que me importa mucho, la inclusión. ¿Tú qué piensas cuando alguien habla de inclusión? Puede ser que a tu cabeza llegue la inclusión de género y te sientas conforme de que en la empresa donde laboras los puestos se dividen 50% hombres, 50% mujeres, además no les importan las preferencias sexuales, así que te sientes en una empresa altamente inclusiva. Sin embargo, la inclusión va más allá y yo hablo en este momento de la inclusión de las personas con discapacidad. Quisiera platicarles la primera vez que tuve contacto con la discapacidad, pero la verdad es que no lo tengo muy claro. Recuerdo que cuando era muy pequeña, algunos fines de semana mis papás nos llevaban a un hospital infantil que, pues, donde habían sido abandonados varios niños, era un hospital orfanato, y ahí en el jardín jugábamos con estos niños y algunos de ellos tenían discapacidad y era algo que a mí me encantaba. La verdad lo disfrutaba muchísimo. Después, pues yo soy, bueno, mi familia es de Sinaloa, de Culiacán, y cuando íbamos de vacaciones, pues tenía la oportunidad de convivir poco, en realidad, con la prima de mis primos, la prima mayor de mis primos, Carlita, quien tiene síndrome de Down, y a mí me parecía muy simpática. Eh, Después, en la primaria, una de mis compañeras tenía una hermana que era usuaria de silla de ruedas y bueno, estoy casi segura que tenía o tiene parálisis cerebral, pero la verdad es que solo la vi un par de veces, no recuerdo nada acerca de ella. En la secundaria nos llevaban a hacer labor social a distintos orfanatos y en uno de ellos me tocó ver las discapacidades más fuertes que hasta entonces pues había visto, tengo memoria de haber estado ahí. Y justo también pues la vida es extraña y cuando estuve estudiando en el CEA, actuación en Televisa, justo nos tocó ir a ese mismo orfanato a dar una función para el Día del Niño. Y pues yo me sentía feliz de poder brindar un poco de alegría a todos esos niños con o sin discapacidad. Para mí era algo que me hacía sentir bien. Y de cualquier forma, pues, aunque tuve esos pocos contactos, pues la verdad es que la discapacidad nunca estuvo cerca de mí. Nunca creí que la discapacidad fuera a llegar a mi vida así como llega normalmente, de golpe e inesperado. La discapacidad llegó a mi vida cuando nació mi hija menor, la niña que esperé, la que había deseado toda mi vida. Justo ella nació con múltiples malformaciones, un síndrome raro y, como sabríamos tiempo después, pues con discapacidad intelectual. A lo largo de la vida de Miranda, puedo decir que he sido una mujer súper fuerte. A la mañana siguiente de su nacimiento, nos informaron de algunas de sus complicaciones médicas. Y digo algunas porque mi hija es como una cajita de Pandora y nunca se sabe qué es lo que sigue, pero desde ese momento me prometí a mí misma que iba a tomar el toro por los cuernos y que iba a hacer lo que fuera necesario para que ella estuviera bien. O sea, para que ella estuviera bien, pero cuanto antes, mejor. Entonces, si necesitaban hacer una cirugía, pues yo no tenía dudas al respecto. Yo solamente preguntaba cuándo y la programaba lo más rápido posible para salir del bache. Pero yo solo pensaba en problemas médicos que se resolvían con cirugías y tratamientos. Yo no pensaba aún en discapacidad, nadie nunca la nombró. Poco a poco me di cuenta de que algo no iba bien. No paraba de hacerme miles de preguntas sobre ella. Yo ya no era mamá primeriza. Con Mateo jamás fue así. Mi Mateo fue un niño de manual divino, completamente sano, hacía todo lo esperado en el momento esperado. Y Miranda, en cambio, pues no hacía nada de lo esperado. Al contrario, todo era inesperado. Se ponía azul al bañarla,
Lloraba y lloraba cuando la cargabas, no le gustaba que la cargaras, estaba súper rígida y yo iba, corría al pediatra cada 2, cada 3 días en busca de respuestas y no me decía nada, al contrario, lo único que me decía era que estaba bien, que estuviera tranquila. A los 3 meses, un neurólogo le hizo una resonancia de cráneo y ya con resultados, ya cuando los leí, sin ni siquiera haber visto nuevamente al neurólogo, yo busqué el teléfono del Teletón, marqué y pedí una cita. Porque lo que leí es que tenía un daño cerebral. Y entonces, pues yo quería que mi hija, si lo necesitaba, estuviera en el mejor lugar del que yo tenía conocimiento hasta entonces para atender a niños como ella. Y efectivamente, mi niña lo necesitaba. Miranda fue niña Teletón durante 3 años, donde las terapias le ayudaron muchísimo. Y también íbamos a terapias privadas, así que todos los días Miranda pasaba de una a otra terapia y poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, lentamente íbamos obteniendo pequeños resultados que fueron haciendo milagros. La niña que nadie sabía qué tenía y qué iba a poder hacer, iba haciendo todo poco a poco. Fue entonces cuando vimos lo extraordinario que era lo ordinario. Pues todo esto lo hacíamos ella y yo. Por supuesto, apoyada al 100 por mi esposo y los abuelos, pero hay algo que yo nunca me prometí en ese primer día cuando me dieron todas las complicaciones médicas. Y no me lo prometí porque no lo sabía, porque no lo entendí hasta mucho tiempo después. Y fue que yo debía luchar para que mi hija tuviera las mismas oportunidades que mi hijo. Nunca lo pensé porque la verdad, en ese entonces ni sabía de su discapacidad y tampoco ni siquiera conocía la palabra inclusión, ni siquiera lo creía. Recuerdo que cuando la quise meter al kinder, lo lógico era que entrara al mismo kinder que iba su hermano. Así que fui a preguntarle a la directora, pero de esta forma, así, es que yo no sé si es posible que Miranda entre aquí al kinder, a mí me gustaría, pero yo no sé si ustedes reciban a niños como ella, y me gustaría, pero entiendo si no se puede. Y bueno, la directora ni siquiera lo pensó y le dio ingreso inmediatamente, cosa que después me enteré, la dueña no vio con buenos ojos. Y después, en cada oportunidad, cada vez que me veía, me decía, señora, piense si este es el lugar correcto para su hija. Hay otras escuelas donde la podrían ayudar más. La verdad es que al principio, aunque me incomodaban sus palabras, yo lo tomaba como algo, pues algo bueno, que se preocupaba por nosotras, que tenía buenas intenciones. Y esto porque yo también me lo cuestionaba, aunque pues la verdad es que le iba bien en el kinder, las maestras la trataban perfecto, la adoraban, los niños la querían muchísimo, las familias la habían aceptado y yo estaba muy cómoda, el kinder estaba pues casi a un lado de mi casa y además había buscado opciones de educación especial cerca de casa y todo lo que había visto me daba terror. Yo aún no veía la inclusión como un derecho para mi hija. Por eso no sabía defenderlo ni exigirlo. Por eso, cada vez que la directora me daba su discurso de que la llevara a otro lado, pues yo me quedaba callada, no decía nada y dejaba a Miranda que se quedara en la escuela, ¿no? Hizo todo su kinder en esa escuela, hasta que nos informaron que la dueña no le iba a dar acceso a la primaria, que nos mandaba decir que no tenía pase a la primaria. Intentamos hablar con ella directamente, pero nunca nos dio la cita y pensamos en tomar acciones legales porque para ese momento ya que es un derecho que Miranda vaya a una escuela regular y era su obligación darle ingreso. Pero preferimos encontrar una mejor opción y lo logramos. Hoy estoy totalmente convencida que mi hija tiene los mismos derechos que cualquiera y sé que nadie va a defender esos derechos si yo no alzo la voz. Soy yo quien tengo que demostrar que mi hija es capaz de lograr cualquier cosa,
Soy yo quien la defiende a capa y espada, porque la incluyan en todas y cada una de las actividades, aunque a ella no le gustan del todo y aunque no sea capaz de lograrlas apropiadamente. Y hablo de inclusión, porque cuando nació Miranda yo no sabía lo que esa palabra significaba. Fui conociéndola poco a poco, de la misma forma que fui dándome cuenta de la discapacidad de mi hija, ya que nunca nadie me dijo que mi hija tenía una discapacidad. Tuve que darme cuenta yo sola y yo sola me fui informando y formando para saber lo que era mejor para mi hija. Y lo mejor para ella y para cualquier persona con discapacidad es la inclusión, una inclusión 360. Para lograr una sociedad completamente inclusiva en todos los aspectos, debemos adaptarnos a sus diferencias. La diversidad es parte de la vida misma. No podemos admitir que solamente lo que encaja con lo regular sea lo único aceptable con la sociedad. Mi hija se ve distinta a la mayoría de los niños. Aún no puede comunicarse con su voz. Utiliza sus manos para expresar lo que quiere y lo que siente, apoyada de la lengua de señas mexicana. Y esto la hace aún más diferente. Luego, sus comportamientos, que en muchas ocasiones no puede controlar, como sus movimientos, sus gritos, pues la sacan de cualquier estándar, pero son parte de ella y trabajamos porque pueda adaptarse a su entorno. Pero su entorno también debe adaptarse a ella. Por ejemplo, algunos compañeros de la escuela incluso han sentido temor al verla por primera vez, sobre todo por la forma en que se comporta. Y poco a poco, al irla conociendo, la han convertido en su amiga. E incluso ahora discuten por quién es la mejor amiga de Miranda. En otra ocasión, hubo un paseo en el cual iban a ir a un parque de diversiones y las invitaciones fueron enviadas, excepto a Miranda. Nos enojamos, fuimos a hablar con el departamento de inclusión. Ellos nos expusieron su temor a un accidente. Nosotros les propusimos llevarla antes para calcular los riesgos y accedieron. Finalmente nos dijeron que aprendieron de nosotros a encontrar el cómo sí se puede. Cuando la llevamos en esa inspección al parque de diversiones, los go-karts no eran nada inclusivos y Miranda se quería subir, pero pues no sabe manejar y solo podía ir ella en el carrito, solo cabe ella. Sin embargo, pues no la querían dejar porque no sabe manejar, entonces tuvimos que hablar con la gente del parque y accedieron a que un chico que trabaja ahí manejara por ella sentada por fuera en el toldo del carrito. Miranda, fascinada, se subió una y otra vez. Encontramos nuevamente el cómo sí se puede. Otra gran experiencia fue en el Festival Navideño de la escuela, donde la cereza del pastel fue un villancico que cantaron todos los alumnos y todos los maestros de la escuela, usando la lengua de señas, especialmente diseñado para Miranda. Hicieron todo por ella. Si se fijan, todos podemos hacer algo para aportar a la inclusión. Yo te invito a que en cada uno de tus proyectos, en cada una de esas grandes ideas que estás por poner en práctica, piensa siempre en incluir a las personas con discapacidad. ¿Estás por construir una casa? Hazla accesible desde el principio. O contrata a un arquitecto con discapacidad. ¿Vas a poner en marcha una app? Piensa cómo puedes incluir a las personas con discapacidad. Estás a punto de abrir un restaurante, ¿ok? Haz tus menús también en braille y otros con imágenes y dibujos que puedan leer personas con discapacidad intelectual. Mejor aún, ve más allá y piensa quiénes de tus empleados, quiénes puedes contratar que tengan alguna discapacidad, un cocinero, quizá algunos meseros. Bueno, son solamente un par de ejemplos. Tú eres quien tiene la última palabra en tus ideas. ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas ayuda para lograrlo? No dudes en contactarme. Yo lo que más quiero es una sociedad donde haya una inclusión de verdad, una inclusión real. Es nuestra obligación como sociedad abrirnos a las diferencias, aprender de ellas y enriquecernos con cada persona con discapacidad que está cerca de nosotros. Si aún no estás abierto a la inclusión, pregúntate qué es lo que te frena
a darle cabida en tu mundo a las personas con discapacidad? ¿Por qué aún no puedes ver lo valiosas que son y lo mucho que pueden aportar a tu vida, a tu empresa, a tu escuela? Pregúntate también qué tan cerca o qué tan lejos está la discapacidad de ti, porque la discapacidad está más cerca de lo que pensamos. Y más vale que sea ahora y pronto cuando empecemos a tener una inclusión 360, para que cuando nos toque ser parte de la discapacidad, porque nos va a tocar, ojalá que en ese momento la sociedad esté lista para todos nosotros. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y sigan disfrutando, despertando mentes mexicanas en cada una de estas maravillosas pláticas. Gracias.